Claro, la provincia del Guayas está, de acuerdo a la elaboración del COTAD, dividida en 4 distritos, ¿verdad? Y obviamente cada distrito saca una lista de candidatos de 5 asambleístas titulares y 5 suplentes. En el total Guayas mete 20 asambleístas. Sería interesante revisar las nuevas estadísticas del INEC para saber cuántos pobladores tiene hoy la provincia del Guayas y cada una de las provincias, porque estoy seguro que de acuerdo a lo que dice la Constitución, Guayas tendría ya 1 o 2 asambleístas más, de acuerdo al último registro del INEC. No obstante, las autoridades aseguraban que se va a elegir el mismo número de legisladores. Obviamente porque están utilizando los datos en cuanto al nivel de electores. Pero bueno, es un dato que debería de ser revisado. Yo solo lo he venido revisando a través de lo que el INEC va informando a los ciudadanos. Pero nosotros estamos trabajando en todas las provincias, tenemos prácticamente decisiones tomadas en cuanto a quienes encabezarán las listas asambleístas y estamos trabajando en la conformación de todas las listas. ¿Qué líderes que fueron parte del Partido Comunista Ecuatoriano ahora aparecerán como figuras y precandidatos? A ver, a nivel de base, obviamente hay muchos dirigentes que han venido a respaldarnos y a fortalecer nuestra organización, dándole ese toque de experiencia conjuntamente con la juventud que nosotros propagamos. En una sola fuerza estamos construyendo un proyecto en la calle, escuchando al pueblo, como siempre lo he dicho, y priorizando los problemas del pueblo. De ahí como candidatos, pues, no hay mayor participación por parte de dirigentes antiguos, quizás uno que otro caso, pero hoy, más que ver una edad, lo que estamos viendo es la preparación de cada uno de nuestros candidatos para el cargo que ostenta. Ahora, Fuerza Ecuador definitivamente ha decidido ir solos en alianzas con otros gremios, porque hasta el momento no ha sido parte de la unidad, no ha sido parte de Compromiso Ecuador, de Acuerdo Nacional por el Cambio y otras organizaciones que también están buscando llegar a la primera magistratura. Hay Fuerza Compromiso Social y otras. ¿Definitivamente van solos? Cuando a mí me preguntaron en estos mismos micrófonos hace un poco tiempo sobre el tema de este conglomerado denominado la unidad, yo dije que no sabía de qué unidad me hablaban, porque ahí lo último que existía era unión. Y el tiempo me va dando la razón. Ya vemos cómo se están matando internamente entre el señor Montúfar, el señor González, por ver quién va a encabezar la lista nacional. Lo cierto es que al final ha sucedido lo que desde el mes de diciembre yo vengo denunciando. El acuerdo entre el gobierno y el señor Nebot se está cumpliendo. Nebot tenía que garantizar que no iba a haber unidad. Sin consultar a nadie lanzó a su candidata, que la va a inscribir y está en todo su derecho. Y lo mismo hará en la lista de asambleístas. Dirá que no hubo acuerdo y lanzará a un asambleísta que participó por el Guayas para encabezar la nacional y el resto se quedará con los churros hechos. Nosotros hemos venido trabajando sin que nadie nos marque nuestra agenda y estamos en conversaciones con diferentes organizaciones de centroizquierda principalmente para primero ponernos de acuerdo en ciertos aspectos, en ciertos puntos de gobierno para que cualquiera de nosotros que llegue a la presidencia de la República, más allá de ir a una alianza electoral o no, se comprometa en puntos básicos. Y ahí hemos venido conversando con diferentes organizaciones de centro izquierda principalmente, para ver si a lo posterior se puede construir una alianza electoral que objetivamente no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es generar un proyecto de unidad con el pueblo que represente principalmente las preocupaciones de la gran mayoría de ecuatorianos y no solo de ciertos politiqueros que hoy se autodenominan la unidad. Son ya las 8:40 minutos. El objetivo de todas las organizaciones políticas es captar mayoría en la Asamblea. Imagino yo que también debe ser de Fuerza Ecuador. ¿Han hecho mediciones, señor Bucarán, de cuántas curules podrían ganar en el legislativo? Mire, hemos hecho mediciones, obviamente de aceptación de las diferentes organizaciones, hemos hecho mediciones de posibles nombres.
pero estoy convencido que una cosa es lo que diga hoy todo tipo de medición y otra cosa es cuando ya tengas candidatos inscritos, cuando la fotografía sea real y no sobre posibilidades. Así que vamos a esperar con mucha paciencia conocer cuáles son los diferentes candidatos, no solo para la presidencia, sino también para la asamblea, y en función de ese estudio que hagamos con candidatos reales, vamos a ir a hacer ya una agenda y una estrategia de campaña. Nosotros hoy no estamos en campaña. Nosotros hoy estamos socializando un proyecto, escuchando al pueblo y en función de esa escucha construyendo un proyecto de gobierno que será inscrito en el mes de octubre, cuando el Código de la Democracia establece en el calendario electoral que se pueden dar estas inscripciones. 8 de la mañana, 41 minutos, sin el diálogo con el abogado Carlos Bucarán Pura y líder del Partido Fuerza Ecuador y precandidato presidencial para las elecciones del 2017. Entre el oficialismo, el Frente de la Unidad y Compromiso Ecuador, ustedes están ahí como una alternativa para que la población, tomar en cuenta que ya solos, sin ser aliados de otras organizaciones políticas, ustedes son la mejor opción, están ahí en la intermedia. A ver, ahí hay que utilizar mucho análisis político. Más que como candidato, te hablaría como asesor en relación a la maestría que he hecho en gobernabilidad, en gobierno y manejo de campañas. Hoy quieren convencernos de que solo hay dos alternativas. Inclusive los medios de comunicación en su gran mayoría entran en ese juego. La alternativa de odio desde el gobierno y la otra alternativa de odio de la derecha, del banquero y de la oligarquía autodenominada La Unidad. Y por eso hay un 70% de ecuatorianos que dicen que no van a votar por nadie, porque están esperando una alternativa que salga del odio y piensa en el futuro. Esa alternativa somos nosotros, que no nos estamos dejando marcar la agenda por ningún tipo de odio, sino que proponemos la paz. Hemos dicho además con claridad que el odio hace daño al país y al pueblo sin importar de qué tendencia venga. Que lo único peor que le puede pasar al Ecuador de que se reelija el gobierno es que gane el odio del banquero. Porque el candidato no es el banquero, el candidato es la banca. La banca está desesperada por regresar al poder como estuvo en el 99, en el 2000 y como ha seguido estando con todos los gobiernos. Entonces es peligrosísimo y tenemos que ser muy objetivos para leer que es verdad que el proyecto del gobierno se acabó, que no queremos saber más de este falso socialismo que ha traído días de hambre al Ecuador, pero tenemos que ser muy objetivos para pensar en el futuro y entender que los beneficios sociales que hemos conquistado a través de este gobierno y que han sido muchos, no los podemos perder dándole el poder a la banca, porque la banca no tiene corazón, al igual que la oligarquía. Entonces, por ello, nosotros representamos esa tercera opción que piensa en el futuro, recogiendo las cosas positivas que han sucedido a través de este gobierno y eliminando toda la intolerancia, la prepotencia, la corrupción que lamentablemente ha llevado al Ecuador a esta crisis muy severa, en la que estamos desesperados, sin empleos, sin dinero, porque el dólar no alcanza para nada y ahí no hay que ser demagogo. Sale por un lado el banquero ya diciendo, al igual que lo que hace Macri en Argentina, que va a bajar los sueldos. Y sale por otro lado la oligarquía, que siempre ha matado de hambre al pueblo diciendo, no, yo voy a subir los sueldos, ni lo uno ni lo otro. Hay que hacer que el dólar rinda más. Y para ello hay que estudiar beneficios sociales, por ejemplo, en el decrecimiento de la luz, en baja de impuestos, que aceleren la economía y le permitan al pueblo tener el dinero en su bolsillo y no solo en manos del gobierno. Ahora, abogado, inclusive también ya las encuestas hablan incluso de una primera vuelta, segunda vuelta, en donde estarían, por ejemplo, el candidato del oficialismo, el Frente de la Unidad, el Compromiso Ecuador, y el resto de precandidatos ni siquiera aparecen. Pero si aparecen será con el 1% de aceptación, según aquellas encuestadoras que a diario publican los medios de comunicación. Mire, las encuestas, como lo dije también aquí, dependen mucho del bolsillo que las pague. Así que
Está bien, quienes quieran creer en encuestas, pues, que lo hagan, y quienes tengan el dinero para votarlo en encuestas, que lo hagan. Las encuestadoras necesitan trabajar y necesitan comer. No van a poner a quien les está pagando por abajo porque se les acaba el negocio. Entonces, cada quien tiene derecho a trabajar y a cuentear como quiere. Yo prefiero ir a las encuestas de carne y hueso, que las siento diariamente en las calles. Lo que sí preocupa es la actitud de ciertos medios de comunicación, ¿verdad?, que están pensando más en la pauta de un banco que en decirle la verdad al pueblo. Entonces, hay congregaciones de ciertos candidatos que meten 500 empleados en hoteles lujosos y le dan primeras planas. Nosotros hacemos una asamblea popular en Durán, metemos más de 15.000 personas y ahí sí nos dan 2 líneas. Pero esa ha sido la historia nuestra, la conocemos bien. Son más de 60 años de lucha que representa este candidato del pueblo y que ha vivido la exclusión y la discriminación al igual que el pueblo. Así que no me preocupa esta discriminación que hoy pretenden hacer los medios, porque como siempre lo digo, en febrero hablarán las urnas. Llegamos ya a las 8:47 minutos. Señor Bucaram, ¿cuál es su apreciación con respecto a esta fórmula o binomio que estaría planteando Alianza País, Glass Moreno o viceversa? Bueno, ellos están en su derecho de plantear a quien ellos crean necesario. A mí lo que menos me preocupa es quién va a ser el candidato del gobierno, porque es el que tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia, porque el pueblo se cansó del gobierno. El pueblo está pensando en una nueva alternativa y por ello pues nada está dicho. Todos, cuando nos inscribamos formalmente, en mi criterio saldremos de cero y recién ahí el pueblo tomará una decisión, inclusive el movimiento país. Oiga, la crisis que está viviendo el Ecuador no es cosa fácil y es responsabilidad directa del gobierno. Cada vez que un padre de familia llega a la noche y no tiene para darle de cenar a su hijo, de quien se acuerda es del gobierno. Entonces lo menos importante es quién sea el candidato del gobierno. Entendámoslo, dejemos de hablar de Correa. Hay que acabar con el odio. El Ecuador no va a salir adelante pensando solo en Correa. Correa se acabó, Correa ya se va. Tengamos la paz y la madurez para pensar en el futuro. Sus sucesores están destinados al fracaso, porque este proyecto no solo se acabó en el Ecuador, se acabó en Venezuela, se acabó en Argentina, se acabó en Brasil. El pueblo está pensando en alternativas. Pero el Ecuador tiene que abrir los ojos. Miren lo que pasa en Argentina por haberle dado el poder a la oligarquía. Ellos piensan solo en el papel y en el dinero y se olvidan del rostro humano. Entonces hay muchos beneficios sociales que hay que mantener y que el banquero que solo piensa en dinero dirá mañana, o la oligarquía o la candidata a la oligarquía dirá, no, el papel dice que tenemos que quitar el subsidio al gas, que tenemos que quitar el subsidio a la gasolina, que tenemos que acabar con las escuelas del milenio, porque hay que invertir en la reactivación de la economía. Y comenzarán a darle nuevamente correazos al pueblo, y eso no podemos permitirlo. Ya los impuestos nos están asfixiando. Entonces no podemos ir solo a pensar en el dinero. Hay que hacer una balanza que nace de la socialdemocracia para adaptar tus ideologías a las realidades que vive el pueblo. Los beneficios sociales no se pueden tocar porque el pueblo sigue pobre. Entonces hay que más bien estudiar, sí, una flexibilización, eliminación de impuestos, acabar con ese 45% de las salvaguardias, eliminar el 5% de salida de divisas, bajar el IVA del 14 al 10% para reactivar la actividad comercial, apostar en una inversión en la tierra. Hay que volver a sembrar con fe en el Ecuador. Sembrar en la tierra, sembrar en valores, apuntalar el crecimiento económico de los campesinos, de los agricultores, de los agroindustriales. Ahí está el futuro del Ecuador, no en el petróleo. Porque ya no genera divisas hoy en día el petróleo. Más allá de que genere, no es una lotería. Y no podemos depender de ella. Porque en el momento que nuestros campesinos decían ir a huelga, porque los mantienen excluidos en la pobreza, migrando a las ciudades porque las tierras están botadas, improductivas,
¿qué va a pasar? Usted y yo vamos a comer cemento o vamos a comer petróleo. Hay que pensar más allá y saber cómo reactivar la economía del Ecuador. Y para ello, nosotros sí nos hemos preparado. Hay que hablar de temas que ninguno de los dos sectores quiere tocar. Hay una crisis tan grave como la económica, que es la crisis que vive la familia en el tema de las drogas. Entonces hay que tener un proyecto de que no porque hoy soy candidato, ahora sí saco a mi esposa para que la conozcan. Cuando en la candidatura pasada nadie conocía quién era la esposa. Hoy se acordó de que tiene esposa y la saca por ganar votos. Yo toda mi vida he caminado al lado de mi esposa. Me han criticado por ello y jamás he dejado de hacer, porque yo soy un convencido, yo le tengo fe a la familia. Por eso voy a crear el Ministerio de la Familia y Bienestar Social, para que la familia sea el primer objetivo del próximo gobierno. ¿Usted es partidario entonces de mantener los subsidios a la situación, o cualquier gobierno que llegue tendría que tomar medidas drásticas por el endeudamiento? Es que por la situación que vivimos, que principalmente hay que mantener los subsidios, porque no hemos acabado con la pobreza. La pobreza se ha ahondado. Y no es verdad que si mantenemos los subsidios, entonces ya no se va a poder hacer nada. Eso es mentira. Hablemos de cosas que hay que hablar. Si nosotros ayudamos a la empresa privada en materia de impuestos, ellos tienen que ayudar pues para acabar con el desempleo. Y tienen que también ajustarse los pantalones. Asimismo, en la cosa pública, hay que achicar el tamaño estatal, pero no solo votando empleados, sino poniendo una nueva tabla salarial. Porque no es posible que un trabajador gane $365 y un asambleísta 6.000, pues. Esa brecha tiene que recortarse. Entonces vamos a hacer una nueva tabla salarial. Vamos asimismo a revisar las tasas de interés de los bancos. Porque ahí no ha dicho nada pues el banquero de los créditos usureros que da la banca nacional. Y vamos a invitar banca extranjera para crear nueva competencia, que bajen los impuestos y el pueblo pueda acceder a buenos créditos. Son ya las 8 de la mañana, 53 minutos. Importante consultarle también de qué depende que usted elija ese binomio que, según mencionaba hace un momento, será Manavita. ¿Cuáles serán esas características que deba cumplir ese binomio? Mire, nosotros tomamos la decisión de un binomio Manavita el 1 de abril de este año, 15 días antes del terremoto, aproximadamente. Y obviamente hoy esa decisión tiene mucho más peso por lo que pasa en las provincias afectadas por el terremoto. El candidato Manavita tiene que representar a todas las provincias ignoradas en el Ecuador durante todos los últimos gobiernos y a todos los cantones que no son Guayaquil, Quito y Cuenca, donde no llega el dinero para sacar a los cantones de la pobreza. El Ecuador no es solamente Guayaquil, Quito y Cuenca. El Ecuador también es Portoviejo, es Chone, es Bahía, es Carchi, es Imbabura, es Loja, es Asquicilí. Es todos los rincones donde nuestros pueblos viven olvidados en la pobreza. Es más, no nos vayamos tan lejos. Usted cruza el puente del río Babahoyo y váyase a Durán, y en Durán no hay agua. En Durán no hay agua. Pero llega en noviembre. Y solo 2 o 3 veces a la semana. Y así los tienen como el cuento del gallo pelón. Al igual que en Esmeraldas. En Esmeraldas no hay agua. Entonces que tienen que bañarse 2 veces a la semana nomás. Entonces, por el amor de Dios, se necesita un proyecto equitativo que haga que el dinero del Ecuador llegue a todos los rincones del país. Y por eso nuestra decisión de un candidato Manavita que luche porque los recursos del terremoto no se malgasten como lo ha hecho este gobierno. 150 millones, el 80% ha sido destinado a liquidez de forma inhumana. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces usted hablaba de techos de los salarios. ¿Usted está de acuerdo con estas reformas que también se lleva adelante? Poner techos a las pensiones jubilares, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Con estas reformas a las Fuerzas Armadas, ¿a la ley de vista? Bueno, mire, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué la jubilación de un campesino que trabaja mucho más que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, con el respeto que estos se merecen, porque no hay que atentar contra sus derechos tampoco? Pero ¿por qué hay jubilaciones distintas? Pues?
Esas brechas tienen que acabarse. Veamos cuántos ciudadanos quieren ser legisladores con la nueva tabla salarial. ¿Por qué tantas subsecretarías con subsecretarios con sueldos millonarios? Todos con chofer y carro, mientras el pueblo no tiene ni para pagar el incremento del pasaje que le han dado sin consultarle. Esa brecha hay que reducirla y mientras eso no cambie, el Ecuador no va a cambiar. Y nosotros estamos comprometidos principalmente con ello. Son ya las 8 de la mañana, 56 minutos. Estaremos pendientes de las decisiones electorales que se tomen dentro de Fuerza Ecuador. Le agradecemos la entrevista a Dalón Bucaram, quien es líder de esta agrupación. Muchísimas gracias. Muchas gracias y finalmente solo un mensaje de reflexión para el Ecuador en el tema de las drogas y familia. Ecuador está transitando días peligrosos. Nos estamos convirtiendo en la Colombia de los 70 y 80. Tenemos que acabar decididamente con las drogas. Cero tolerancia con las drogas. Acabar con los carteles que operan en el Ecuador. Y estudiar reformas penales para aquellos que distribuyen drogas en las escuelas a nuestros niños. No tendremos tolerancia. Vamos a erradicar las drogas del Ecuador y vamos a recuperar a cualquier miembro de tu familia que esté en drogas. Muchas gracias y buenos días.